Un claro ejemplo de la dislocación sería cuando sometes un metal a un tratamiento térmico, como el temple y el revenido. Se supone que cada pieza en sus características ya cuenta con una dureza en específico, pero a lo mejor tú necesitas que soporte mucha presión, que aguante el trabajo rudo, o si es una pieza con filo, tú necesitas que ese filo perdure por más tiempo. Y este tratamiento, aparte de que personalmente me gusta mucho porque lo he trabajado muchas veces, lo recomiendo porque es muy sencillo de trabajar y los resultados son excelentes. Pero bueno, me salí del tema. Se supone que una dislocación es cuando los átomos cambian su localización original. Es lo mismo que pasa con el metal cuando lo metes a este tratamiento térmico. Los metales que se pueden templar son el A2, el D2, el O1, el 4140, el M2 y así infinidad de metales. Pero también hay metales que no se templan, como por ejemplo el acero inoxidable o el colrol. Entonces, cada metal tiene sus propias características, sus propias aleaciones, tiene sus propios compuestos atómicos. Entonces, no es el mismo proceso de temple ni de revenido el que se va a utilizar en cada uno de ellos. Dependiendo del metal con el que vayas a trabajar, son los procesos de tratamiento térmico que tienes que utilizar. Porque unos se forjan, unos se recosen, unos tienen recocido alternativo o revelado de tensiones, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que identifiques cuál es el metal con el que estás trabajando y la manera en la que lo vas a trabajar. Como voy a poner de ejemplo una pieza de metal D2, que hasta mi poco conocimiento que yo tengo, lo puedes tener de dureza hasta 55, hasta 63 Rockwells. Entonces, también hay que tener muy en cuenta que para poder templar la pieza, aparte de que no llevan el mismo proceso de temperatura, tampoco no llevan el mismo proceso de tiempo. Por cada milímetro que tenga tu pieza de espesor, es un minuto que le vas a agregar a esa temperatura. Por ejemplo, el D2. Digamos que yo tengo una pieza de 5 milímetros, por ende, el tiempo que yo la dejaría calentando sería de 5 minutos, pero no es solamente un calentamiento el que se le va a hacer. Primero lleva un precalentado, y ese precalentado es de 1100 a 1200 grados Fahrenheit, recordando que esto solamente para el D2. A pesar de que el A2 es muy parecido a este metal, se templan y se revienen de maneras distintas. Entonces, pones tu horno, metes tu pieza, dejas que llegue de 1100 a 1200 grados Fahrenheit y cuentas esos 5 minutos. Después sigue el normalizado. El normalizado es de 1400 a 1450 grados Fahrenheit. Cuando ya llegó a una de esas temperaturas, lo dejas en reposo otra vez 5 minutos sin apagar el horno. ¿Ok? Y después de eso sigue un enfriamiento. Hay diferentes tipos de enfriamiento, de aceite, de aire, etc. Son los que yo también más he utilizado. Y cuando ya esté frío, tu pieza, entonces ya viene el revenido. Y el revenido es el que le va a dar la dureza total a tu pieza. Hay que tener mucho cuidado de que se haga ese revenido, porque el temple es el que le deja la dureza más alta. Y si por alguna razón la pieza se deja así, tiende a tronar, por lo mismo de que sus átomos están muy separados. Entonces, para eso es el revenido. Siguen estando los átomos fuera de su lugar, pero ya no tanto, ya no están tan sueltos entre ellos, se comprimen un poco más. Entonces, si mi pieza tenía, 45 a 48 Rockwells, por ejemplo, y tú la quieres dejar a 58, entonces la temperatura que tendrías que poner en tu horno será de 900 grados Fahrenheit. Solo que en el revenido se tiene que dejar una hora. Pasa esa hora, sacas tu pieza, la dejas enfriar y listo. Le revisas la dureza y te vas a dar cuenta de que puede tener como que cierta variación. No es necesario que te vaya a quedar en 58, te puede quedar un Rockwell abajo, un Rockwell arriba, pero el tratamiento térmico se cumplió. Entonces, a veces es necesario un doble revenido, a veces no, pero con una hora ya es suficiente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto?
Que una pieza ya cuente con su dureza no significa que sea lo suficientemente dura para ciertos trabajos en específico. Entonces el metal se puede meter a este tratamiento térmico en donde tú juegas con sus átomos, en donde le haces cambiar de modo físico también, porque aparte de los cambios en sus átomos, cambia de color, cambia de textura. Y es muy notoria a la hora de revisarle los Rockwells. Me encantó este ejemplo para explicarlo porque es tan sencillo de entender y pues bueno, eso sería todo. Estructuras cristalinas. Un cristal es un conjunto de átomos dispuestos periódicamente en el espacio, es decir, que se puede construir mediante la superposición de bloques idénticos distribuidos a lo largo del espacio. Estos bloques idénticos se denominan base y la forma en la que se distribuyen en su espacio es la red cristalina. Entre las distintas redes de Bravais cabe citar la SC, cúbica simple, la BCC, cúbica centrada en el cuerpo, y la FCC, cúbica centrada en las caras, como las que aparecen en la siguiente imagen. En la estructura cúbica simple, la celda de la unidad coincide con la primitiva, y las posiciones de los puntos de la red se pueden definir mediante R es igual a IA más JB más KC, en donde I, J y K son números enteros. Sin embargo, en la red BCC y FCC, la celda unidad es más grande que la celda primitiva, por lo que los puntos de la red BCC serían R es igual a IA más JB más KC, y los puntos de la red FCC sería R es igual a IA más JB más KC. Tipos de dislocación. Antes de hablar bien de los tipos de dislocación, tenemos que dejar bien en claro qué es una dislocación. Esta se forma durante la solidificación de materiales, es decir, la cristalización, y también surgen como consecuencia de la deformación plástica, por desajuste de tamaños de los átomos de soluto y solvente en una disolución sólida y por coalescencia, conjunción de vacancias. Existen tres clases de dislocaciones. La dislocación de borde o arista, que ocurre por la incorporación de medio plano extra en el cristal. Si la inclusión es por encima del plano, se dice que es una dislocación positiva, como podemos ver en la imagen número 1. Si es por debajo, se dice que es negativa, como se señala en la imagen número 3. Luego de esto tenemos a la dislocación mixta. La dislocación mixta es cuando no tenemos un borde ni un tornillo, o de borde pasa a ser tornillo. Es necesario comentar que no siempre va a ser una dislocación pura, vaya. Puede tener orientaciones intermedias, por tanto las líneas de dislocación, como mencioné hace un momento, no siempre van a ser rectas. Es posible generar lazos de dislocación. El área del lazo de dislocación puede variar de acuerdo al esfuerzo que se le está aplicando. Dislocación de tornillo o helicoidal. El vector de Borges cuantifica la distorsión en el cristal. Se entiende como una torsión desplazada del cristal, como ejemplo en las imágenes siguientes. ¿Qué es la dislocación del tornillo? La dislocación de los tornillos puede producirse con un desgarro de cristal paralelo a la dirección de deslizamiento. Si se sigue la dislocación de un tornillo en todo un circuito completo, mostraría un patrón de deslizamiento similar al de la rosca de un tornillo. Imagínense cortando un cristal a lo largo de un plano y deslizando una mitad sobre la otra mediante un vector de celosía, las mitades volviendo a encajar sin dejar un defecto. El movimiento de la dislocación de un tornillo también es el resultado del esfuerzo cortante, pero el movimiento de la línea del defecto es perpendicular a la dirección del esfuerzo y el desplazamiento del átomo en lugar del paralelo. La dislocación mixta posee componentes de la dislocación de borde y de la de tornillo. La dislocación mixta son dislocaciones que tienen componentes de la dislocación descrito en los anteriores puntos,
La realidad es que la mayoría de los cristales no se encontraron dislocaciones puramente de aristas, o sea, de borde, o puramente helicoidales, que se refiere a las de tornillo, sino una mezcla de los dos. Aquí se representa una imagen de cómo serían las aristas o de borde y el helicoidal, que es el de tornillo. Y la mixta, pues es una representación de los dos juntos. La importancia de las dislocaciones sería que, contrario a lo que se sugiere a la palabra dislocación o defecto estructural lineal, las dislocaciones tienen ciertas ventajas como el efecto del acumulado de dislocaciones durante la aplicación de una fuerza proporcionada, un mecanismo para la deformación plástica o deformación permanente. En el caso de las deformaciones elásticas, o sea la deformación temporal, no existe deslizamiento. El deslizamiento proporciona una explicación de por qué la resistencia de los metales es menor que el valor obtenido al estudiar las fuerzas de enlaces. Otro punto sería el deslizamiento de los planos cristalinos proporciona ductilidad a los metales. Sin las dislocaciones, una barra metálica sería quebradiza y no podría moldearse en formas útiles. Si se pone límites a las dislocaciones como los límites de granos interfieren con los desplazamientos, se necesitará mayor fuerza para causar deslizamientos, así como la acumulación de dislocaciones ayuda al endurecimiento de los metales o endurecimiento por deformación. Los defectos de superficie son imperfecciones de las estructuras cristalinas ubicadas en un área determinada del material. Los principales defectos de superficie son la misma superficie del material, donde se interrumpe el enlace atómico ya sea por procesos de base, como corte o maquinado, etc. Los bordes o límites del grano se consideran también como defectos, ya que durante el proceso de solidificación los cristales crecen y se encuentran, no obstante, existen átomos que no alcanzan a acomodarse, formando zonas de alta energía. Aquí es una representación de cómo se miraría. Otro caso, por ejemplo, es que si una dislocación provoca por alguna deformación plástica, esta recorrerá una distancia corta hasta encontrarse un límite del grano y detenerse, así que la resistencia de un material metálico aumenta pero disminuye su ductilidad. Aquí en el inciso A se puede ver que una representación de un grano fino, que es más resistente y menos dúctil, y en el inciso B, un grano grueso, que es menos resistente y más dúctil. Los distintos elementos químicos que se añaden para formar un gran número de aleaciones provoca que cada aleación metálica tenga granos de diferentes tipos, es decir, diferentes tipos de microestructuras. Los tipos de microestructuras más básicos serían los siguientes. El inciso A es microestructura de tipo globular. Ejemplos: aceros con bajo contenido en carbono, aceros inoxidables ferríticos. El inciso B es la microestructura poliédrica. Ejemplos sería como el acero inoxidables, auténticos. Y en el inciso C, las microestructuras dendrítica. Ejemplos: metales no ferrosos, hierros colados. Inciso D es microestructura laminar. Aceros autetoides, aleaciones auténticas no ferrosas. El movimiento de la dislocación es un mecanismo que permite al cristal deformarse plásticamente cuando está sujeto a una tensión aplicada. Si definimos el plano de deslizamiento como aquel que contiene el vector de Burgers y a la línea de dislocación, podemos diferenciar dos tipos de movimiento: deslizamiento o movimiento conservativo, en el que la dislocación se desplaza a lo largo del plano de deslizamiento y tan solo requiere una recombinación de los vecinos, por lo que se conserva el número de átomos alrededor de la dislocación, y el movimiento de escalada o no conservativo, en el que el desplazamiento es perpendicular a dicho plano y requiere que se produzca una difusión atómica, es decir, absorción de átomos o emisión de vacantes, mientras que en las dislocaciones de borde y en las mixtas se puede dar ambos tipos de movimiento. En las de tornillo no se da la escalada, ya que el vector de Burgers es paralelo a la línea de dislocación y por eso el plano no está únicamente definido. En realidad, el movimiento de las dislocaciones es una combinación de escalada
y de deslizamiento, donde, dependiendo de la tensión, temperatura y otras condiciones, uno de los mecanismos es dominante. A bajas temperaturas, el deslizamiento suele ser dominante, mientras que en altas temperaturas o en condiciones de saturación de vacantes, la escalada puede convertirse en el movimiento dominante. Si consideramos que el movimiento de deslizamiento es el dominante, la movilidad de la dislocación puede estar enunciada por factores extrínsecos, impurezas que actúan como obstáculos, por ejemplo, como las interacciones interatómicas. Dos parámetros que caracterizan la resistencia intrínseca de la red al movimiento de las dislocaciones son las barreras de Peirce y la tensión de Peirce. Si consideramos que una dislocación se mueve a través de un plano de deslizamiento, los efectos de la red cristalina sobre el movimiento pueden representarse por una energía que varía por la posición de la dislocación de la red. La periodicidad en la variación de la energía es consecuencia de la traslación de la simetría del cristal. Los mínimos de la función, conocidos como valle de Peirce, son las posiciones preferentemente que ocupan las posiciones de las dislocaciones. Para saltar de un valle a otro, estas necesitan superar una barrera energética, que a tensión cero es conocida como la barrera de Peirce. La barrera puede ser modificada por las fuerzas que actúan sobre la dislocación, de forma que si se alcanza la tensión crítica, llamada tensión de Peirce, a temperatura cero, la barrera desaparece completamente. Podemos diferenciar dos desencadenamientos del movimiento, uno cuando la tensión local es menor a la tensión de Peirce y el otro cuando es mayor. En el primer caso, la dislocación puede moverse gracias a las fluctuaciones térmicas. Un segmento de la dislocación pasa al siguiente valle creándose dos curvas. Posteriormente, debido a la tensión y a la temperatura, las curvas avanzan hacia los extremos hasta que la dislocación pasa completamente al siguiente valle. De esta forma, a medida que avanza la temperatura, se favorece el movimiento. En el segundo caso, si la tensión local es mayor que la tensión de Peirce, ocurre el llamado régimen de arrastre viscoso, donde la velocidad es una función de la tensión y está limitada por la viscosidad, debido a la interacción de la dislocación con la vibración de la red. Buenas tardes, mi nombre es Julio Vázquez Garduño y les voy a platicar lo que son las maclas. Las maclas son un caso especial de agregado cristalino monomineral. Esto quiere decir que todos los minerales son de una misma especie mineral, y este agregado está formado por unos pocos cristales que han crecido compartiendo una parte de su estructura y definiendo algunos elementos de simetría del conjunto. En geología, una de las propiedades más importantes de las rocas deformadas es su deformación interna. Una medida de la deformación se basa en la maclación mecánica de la calcita. La macla que se produce por una deformación, por ejemplo, por un desplazamiento de una parte de la red cristalina respecto de otra sin llegar a la fracturación, en este caso de la calcita. La formación inicial de la calcita se conoce como cristalografía de la calcita, y es posible medir la forma de la deformación de las medidas que se toman a partir de cortes delgados de muestras de la roca. A partir de ahí calculamos ciertos números que identifican las medidas de la deformación dispuestas en una matriz 3×3. Los vectores característicos de una matriz representan las direcciones de los ejes principales de la deformación y los valores característicos asociados que dan las magnitudes de la deformación en la dirección de los ejes principales. ¿Cómo se crean? Las maclas, como ya había mencionado anteriormente, las maclas se forman como resultado del esfuerzo constante de aplicación en dirección paralela al plano de maclaje y que queda en dirección del maclaje. Los componentes del esfuerzo axial normal del plano de maclaje no tienen importancia en la formación de la macla. Su estructura. El maclaje es un movimiento de planos de átomos en la red paralelo a un plano específico de maclaje, de manera que la red se divide en dos partes simétricas diferentemente orientadas. La cantidad de movimientos de cada plano de átomos en la región maclada es proporcional a su distancia del plano de maclaje, de manera
que se forma una imagen especular a través del plano de McLage, según se muestran las siguientes figuras. En esta primera imagen tenemos el plano de McLage en las coordenadas 1,1,1, que corta en el plano igual en las coordenadas 1, 1, 0. Aquí se puede ver el plano de McLage y donde corta el plano a lo largo de la línea AB, que sería esta, la línea B, que es la dirección de McLage. En esta otra figura se muestra el mecanismo de McLage. El mecanismo del papel es de las coordenadas 1, 1, 0 y se toman juntas muchas celdas unitarias. Cada plano con coordenada 1, 1, 1 en la región de McLage se mueve tangencialmente a la dirección de las coordenadas 1, 1, 2. El primero, si se alcanza a ver un poco aquí, CD se mueve 1/3 de una distancia interatómica. Es justamente 1/3. El segundo, que es LF, se mueve 2/3 de una distancia interatómica. Que ya, si nos brincamos a que es 1/3, 2/3. Y ya por último, en el tercero, en el GH, tenemos que se mueve un espacio entero. ¿Ok? Es del que estoy hablando, toda esta sección. Y si nos damos cuenta, también se mueve de una manera uniforme. O sea, no tiene un movimiento, ¿cómo decirlo?, desordenado. Ok. Como siguiente punto, tenemos las maclas de contacto y de penetración. Algunas de ellas son la espineta, la fluorita, la pirita, el yeso, estaurolita, el cuarzo, la ortosa, la estaurolita, el crisoberilio, por mencionar algunos, y yo igual, ahorita voy a dar algunos ejemplos más específicos. Tenemos la fluorita. La fluorita es un mineral formado por la combinación de calcio y flúor, aunque no es una particularmente abundante. Es uno de los minerales más conocidos porque forma cristales en una variedad de colores que pueden ser muy intensos e incluso eléctricos, por lo que es ampliamente comercializada y muy bien valorada. Aquí tenemos una imagen bajo el microscopio de ella. Por segundo tenemos a los cuarzos. Los cuarzos son uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre y los cuales se componen por silicio, que es una fusión de agua y arena. Y con esto el paso de miles de años se convierten en cristales. Los cuarzos se distinguen por su dureza y resistencia, por eso son tan utilizados como joyas y amuletos. Nuevamente aquí tenemos una imagen de un cuarzo bajo el microscopio. Por último tenemos a la calcita. Más bien por penúltimo, es la calcita, es el mineral primario de calcio. Es indispensable en la industria de la construcción, formando la base del cemento. Esta también es crucial en la fabricación de fertilizantes, metales, vidrio, caucho y pintura. Igual, aquí está una imagen de ella bajo el microscopio. Y ahora sí, por último tenemos al crisoberilio. El crisoberilio se considera como una piedra valiosa debido a que su uso es más extendido en la joyería. Esto es gracias a que naturalmente tiene una dureza y resistencia excepcional, aparte de ser a simple vista ser muy llamativo. Por lo general se vería de color marrón, amarillo pálido, amarillo verdoso y verde. Y aquí tenemos una imagen de él. Y sería todo por mi parte.